¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Uno por Uno le da la bienvenida al ciclo especial de la Sed y el Agua Protagonistas. Un ciclo que realizamos entre Rara Avis y 4 Points by Sheraton y con gente muy importante, protagonistas bien interesantes que queremos compartir con todos ustedes. Tenemos también varias opciones, desayunando con invitados, almorzando, after office y también visitando en los estudios a los protagonistas, como es el caso de hoy. Estamos en UTE, vamos a hacer un balance de un año que fue muy interesante, que empezó con subas, que termina también con ajustes, pero hay muchas novedades interesantes para compartir con todos ustedes y tenemos también la suerte de que este horario es bien importante porque estamos en una época estival donde podemos darnos el gusto, el placer de compartir estos espacios que hemos realizado especialmente para todos ustedes. Más allá del parque eólico es ir al mercado de valores con una alternativa de ahorro para el pequeño ahorrista y para la SAFAM. Que esto es participar con UTE en la transformación de la matriz eléctrica uruguaya. Eso es mucho más lírico, pero también es importante. Un plan de inversiones y que uno tiene que olvidarse a ver quién paga los costos de un ajuste. Ajuste que si uno lo hace por debajo de la inflación, ¿cuál va a ser la noticia? La inflación fue un 9 y ajustamos un 4. La noticia va a ser, ¿la energía subió un 4 o la energía bajó un 5? Y es parte de la curva de aprendizaje, probar todas las alternativas. Todavía no sabemos cuál es la mejor. Y todavía me pasa que todos los días, o todas las semanas, para no ser tan exagerado, capaz que todos los días al principio, todas las semanas descubro una cosa nueva de la UTE y me da una alegría nueva la UTE, que es algo de lo que a uno le permite seguir trabajando en este trabajo que, créanme, es un trabajo muy intenso. Estamos aquí en UTE con el presidente de este ente, que en realidad es un ingeniero, creo que tiene un doctorado por ahí, que siempre me olvido de qué es, pero es alguien muy importante desde el punto de vista académico. Y es bien interesante que haya permanecido en la administración de algo tan importante como es la energía, un tema que está en discusión en todas partes del mundo y que Uruguay ha sido destacado por la integración de las energías. Con el doctor Méndez decíamos hace poco en un evento con intendentes que yo de verdad no le creía que se iba a poder hacer esto, y esto se logró. A veces no nos damos cuenta porque las subas pueden más, que impactan más en nuestro bolsillo que los avances que estamos teniendo como país. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, muchas gracias. Es muy importante poder difundir qué estamos haciendo y por qué este tipo de programas le da a uno la oportunidad de hacerlo, ¿no? Evidentemente el cambio de la matriz ha sido muy importante, y arrancando ya de lleno a parte de lo que hoy íbamos a analizar, ese cambio de la matriz creo que la gente lo ve, porque va por las carreteras y ve los molinos, ve que hay energía, ve que es un tema que hasta todo el mundo está alineado en que se hizo en equipo, que se hizo con una amplia participación, con un apoyo parlamentario de los partidos políticos en su momento. Se hizo en clave de trabajo en equipo. Y quizá la parte más difícil de entender es la que tiene que ver si eso ha repercutido en una reducción de los costos o no. Si uno analiza lo que se hizo y cómo se planificó, era para reducir los costos. Y se hizo para reducir los costos, y la decisión de cuánta eólica, cuánta fotovoltaica, la biomasa, el respaldo térmico,
la hidráulica, las interconexiones, que son en definitiva nuestra matriz eléctrica hoy, se hicieron en función de un objetivo económico, reducir el costo. Evidentemente garantizar el abastecimiento, cosa que hacía muchos años que no podíamos garantizar. Hoy garantizamos el abastecimiento, ahora después vamos a hablar con los temas de los costos, y evidentemente además es en un clave de energías renovables, ameno con el medio ambiente, eso casi que de rebote, porque bueno, efectivamente Uruguay es amigo del sol, del viento, del agua, tenemos unos recursos naturales. En el mundo se está volcando a tomar los recursos naturales y convertirlos en energía, porque primero hay abundante recursos naturales en ese sentido, y es la energía que están teniendo los países más allá del recurso fósil, que por supuesto va a seguir siendo explotado hasta que se extinga, pero no es una alternativa sustentable a futuro. Y cuando hablo de futuro quiere decir el próximo siglo. Hoy estamos haciendo lo que va a pasar con los países que se le termine el combustible dentro de 50 años. Hoy ya lo tenemos una matriz renovable y, como le decía, de mínimo costo. Y cuando hablamos del cambio de matriz y hablamos de los costos, fíjense que en estos años se han dado un montón de circunstancias a la vez. Fíjense, tuvimos la última gran sequía, fue en el año 2012. Tuvimos un sobrecosto energético de 450 millones de dólares. Podría haber sido 1.000 millones de dólares más. Esos 450 millones de dólares nos obligaron a endeudarnos. Bueno, la deuda asociada a eso que se contrajo en 2012 fue pagada toda en los años siguientes, en 2 o 3 años. En el mismo periodo ahorramos 300 millones de dólares en el Fondo de Estabilización que van a estar a disposición para próximas sequías. En el mismo periodo hicimos inversiones que históricamente nunca se habían hecho en el sector eléctrico, se pudieron hacer en el periodo pasado 1.700 millones de dólares, en este periodo tenemos como 1.400 millones de dólares, de los cuales ya llevamos 500 millones de dólares entre el año 15 y 16. En el mismo periodo que cambiamos la matriz, que además se cambió en clave de revolución, porque se hizo muy rápido, pudimos mejorar el salario del trabajador de UTE. Eso era un debe en el periodo 2005-2009. La única empresa pública que no ajustó su salario fue la UTE. Eso también lo hicimos a caballo, digamos, de todo lo que venimos haciendo estos últimos años. Además lo hicimos sin aumentar el endeudamiento. El endeudamiento de UTE es bajo y se mantuvo bajo, más allá de pequeñas variaciones. Pero eso, ¿por qué lo hicimos? ¿Y por qué pudimos hacer todo eso? Además, en un momento, y eso es notorio, que en el año 15, 16 y 17, el Poder Ejecutivo explícitamente, está previsto incluso en la ley de presupuesto, le pidió a las empresas públicas que contribuyeran a disminuir el déficit fiscal, que contribuyeran a bajar un punto el déficit fiscal del gobierno central. Y en ese sentido también lo hemos hecho porque hemos mejorado la versión de resultado, hemos mejorado la productividad, hemos ajustado todo lo que se pudo ajustar, evidentemente con tensiones, porque esto siempre tiene tensiones, pero fíjese que todo eso, ¿cómo lo pudimos hacer? Lo pudimos hacer porque cambió la matriz, cambiaron los costos, bajamos 500 millones de dólares el costo de abastecimiento de la demanda. Pero además, el costo de la energía eléctrica, desde el año 2010 al fin del año 16, bajó un 16% respecto al IPC. Y si analizamos los últimos 3 años, que incluso fue los años que hemos mejorado el aporte a rentas generales en una política explícita, expresada por el señor ministro de Economía cuando hizo la última difusión del ajuste de tarifas, lo hicimos estos 3 años en el cual incluso el ajuste, año 15, 16 y 17, al final del día termina siendo también por debajo del IPC. Evidentemente bajamos la velocidad con que veníamos bajando porque tenemos esta mirada, digamos, que el Poder Ejecutivo, en el marco de sus competencias, le pide a las empresas públicas. Y todo eso nunca podría haber sido hecho si no hubiésemos cambiado la matriz eléctrica. Hoy no estamos diciendo que la energía es más cara respecto al IPC, estamos diciendo que es más barata, pero además hicimos todo lo que acabo de describir. Lo que no entiende muchos ciudadanos es por qué se aumentan las tarifas, si bien la de UTE quedó despegada del aumento de las otras empresas estatales, digamos, hay ganancias, pero se aumentan, ¿no? Se aumentan las tarifas. ¿Cómo es eso? Bueno, porque primero, no se reduce, por ejemplo, el pago que hace UTE a las energías, digamos, a los parques eólicos cuando son privados. Eso no se toca. La gente siente, bueno, ¿y por qué me sacan a mí y no bajan la tarifa que le cobran
que le pagan en dólares a fulano de tal. Pero eso en Uruguay no es planteable. Nosotros, para lograr cambiar la matriz eléctrica, que lo tuvimos que hacer en clave de buscarle la vuelta, porque evidentemente nos hubiese encantado tener la plata para desde UTE hacer las inversiones y esos 2.000 millones de dólares que han puesto los privados para parques eólicos, que los hubiese puesto UTE con endeudamiento de UTE. En el mismo momento, UTE en esos dos periodos habrá invertido 3.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares. Estamos hablando que 2.000 millones es mucho y estamos hablando de que el presupuesto de inversión de UTE es el mayor en la historia de la UTE, analizado, digamos, en contexto de costos constantes. Por tanto, esos 2.000 millones de dólares había que buscarle la vuelta. Nunca hubiese pasado que hubiésemos transformado la matriz si no hubiésemos puesto sobre la mesa contratos que le dieran garantía de una pequeña ganancia, que es el 10%, a los inversores que hicieron las inversiones. Entonces, ¿qué otro mundo existe? Si a mí alguien me explica otro mundo, bueno, y el otro mundo es quizá el que encontramos con ir al mercado de valores con parques que desarrolló UTE, pero son versiones de lo mismo, de buscarle la vuelta, de fuera del espacio fiscal, lograr que las cosas pasen. O sea, pararse en la vereda enfrente y criticar es un bollo, pero la verdad es que si no hubiésemos hecho lo que se hizo, hoy lo que tendríamos que estar diciendo es a quién le estaríamos tratando de comprar energía, en la región está complicada, o estaríamos teniendo unos costos y estaríamos diciendo que la energía subió respecto al IPC. Y esto es absolutamente al revés. Y como yo bien le decía, el ajuste tiene que ver con un número que es el paramétrico que resulta de las variables normales. El dólar, o sea, la tasa de cambio que nos pega muy fuerte, tenemos una economía dolarizada porque los insumos son en dólares en el sector energético, el tema del índice medio de salarios, porque tenemos que ajustar los salarios ahora a un 8 y no sé cuánto %, tenemos lo que son las compras en pesos, o sea, el IPC también nos impacta, y tenemos lo que es el barril de petróleo. Si analizamos eso, más la variable regional, que la colocación de energía en la región es algo que está bastante volátil por la situación de nuestros vecinos, analizamos eso, nuestra variable de ajuste daba un número, pero como explícitamente lo expresó el propio ministro de Economía, había que fortalecer las cuentas nacionales. Y en ese sentido, y como decía, está en la ley de presupuesto, esto es sin nada oculto, los números de UTE son públicos, son conocidos, y con todo eso incluso estamos pudiendo ajustar por debajo del IPC. Redes inteligentes en el mundo se llama Smart Grid, es una red eléctrica gestionada en forma inteligente. Yo siempre digo que eso es UTE. UTE hace muchos años que tiene tarifas inteligentes, tenemos cosas que en el mundo vienen a decirnos que hay que hacer y nosotros hace 20 años que las hacemos.